Primer libro de Samuel, capítulo 28, si lo tiene, diga amén. Vamos a leer el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré subir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Amén. Hasta ahí. Tome su lugar, por favor, dándole al Señor un fuerte aplauso. Como ustedes saben, tenemos hermanos que andan de viaje. Oramos por ellos para que el Señor pronto los traiga a la congregación. Amén. Y estén con nosotros nuevamente. Y dicho sea de paso, la bienvenida a todos en general. Si me escucharon que di la bienvenida a hermanos, es porque ellos vienen desde muy lejos y queremos recibirlos de la mejor manera. Estamos en una serie que hemos titulado cambiaron los... Vean, qué rápido se olvidan las cosas, ¿eh? Yo todavía me acuerdo del primer sermón que le escuché a mi pastor. Espíritus del más allá. Estamos en una serie de enseñanzas que hemos titulado Espíritus del más allá. El domingo pasado hablamos sobre, si no me equivoco fue el domingo pasado, hablamos sobre los espíritus que perdieron sus cuerpos en el mundo preadámico, antes de que existiera Adán y Eva, y localizamos bíblicamente a estas criaturas y cómo fue la forma en la que ellos existieron en el mundo pre-Adán, en el mundo antes de que existieran los seres humanos. Hablamos a la luz de la Biblia lo que era esto. La enseñanza está grabada, los que no estuvieron la escucharán en YouTube muy pronto, pero en esta serie, y sobre todo en este mes que está cargado, el mes de octubre, de brujería, de hechicería, este es el mes en el que los más grandes satanistas, los brujos, los hechiceros, los espiritistas, los ocultistas, se juntan a nivel mundial
porque es el mes que ellos han escogido para la celebración no solamente de la fiesta satánica llamada Halloween, sino que se reúnen para lanzar maldiciones, hechizos, embrujos a la iglesia de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero esto es lo que sucede en este mes. La iglesia de Cristo está siendo maldecida, le lanzan brujería, le lanzan hechicería y todas estas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que la iglesia está cubierta por una fuerza sobrenatural, y esa fuerza no solamente es fuerza, es una persona, es el Espíritu Santo de Dios. Fuerte el aplauso al Señor. El tema de hoy tiene que ver con la bruja de Endor, que logra contactar el espíritu de Samuel después de muerto. Vamos a ver a la luz de la Biblia si esto fue real o si la aparición que hace Samuel después de muerto es producto de algún demonio. Y nosotros vamos a aprender estos puntos y vamos a analizar algunos versículos de este capítulo que nos darán luz para comprender qué fue lo que apareció aquí, qué es lo que la Biblia está revelando. El tema de hoy entonces es: la bruja de Endor logra contactar el espíritu de Samuel después de muerto. Un poco largo, pero antes de eso quiero decirles que estamos preparando una enseñanza nueva sobre el Halloween y sobre lo que es esta fiesta en general desde sus orígenes. Las familias se reúnan para vestirse de demonios, de brujas, de hadas, etcétera, etcétera. Y como les decía la otra vez, la gente se molesta, la gente se enoja porque uno les predica. Sobre todo el cristiano evangélico no debe de molestarse, no debe de enojarse, porque es una fiesta engendrada en el infierno y debe de saberlo, debe de entender que esta es una de las causas por las cuales acarrea tantas maldiciones, tantos embrujos. No le va bien en su trabajo, no le va bien en la vida, anda con la cara de limón, nunca se gozó en todos lados. ¿Todo por qué? Porque va y practica este tipo de cosas. El Halloween, no voy a volver a repetir, no es una fiesta cristiana, no tiene nada que ver con el cristianismo. Y escuche bien, no tiene nada que ver con el cristianismo en cualquier rama que se le aplique. El que celebra el Halloween, pues analice muy bien lo que está celebrando. No vaya a ser que por esta causa las maldiciones en el hogar, en la casa, etcétera, comienzan a resurgir. Usted puede decir: wow, es una fiesta, es algo bonito, no se altere, pastor, no sean religiosos. Esto no es de religión. Lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice, nos advierte, porque detrás de todo esto existe un mundo espiritual, un mundo de espíritus malignos que atacan a la sociedad, que atacan a la iglesia y que tiene como fines destruir muchos hogares, lo cual sí se logra por maldiciones satánicas. El Señor reprenda al diablo en esta tarde. Amén. Este caso único en toda la Biblia, usted no va a encontrar otro caso donde pareciera, atentos al lenguaje que voy a utilizar, donde pareciera que una medium, una adivina, una bruja, o como se le quiere etiquetar, es el único caso en toda la Biblia, en todas las escrituras, donde pareciera que hace la invocación de un espíritu de un difunto profeta llamado Samuel. A esto en la magia se le llama necromancia. La necromancia en las religiones del mundo ha sido practicada desde los orígenes, desde el antiguo Egipto como en la antigua Babilonia. Ustedes, señores y señoras, cuando leen las escrituras, sobre todo el libro del profeta Daniel, pueden leer que en la Babilonia antigua estaba repleto de brujería. La Biblia habla de brujos, de hechiceros, y el mundo estaba realmente infestado por tantos hechizos. El mundo estaba hechizado, embrujado. Por eso apareció el Hijo de Dios en medio de un mundo tenebroso, para disipar todas esas densas tinieblas y predicar la luz divina que nos dirige al Padre, que nos lleva a estar en gloria. Bendito sea su nombre para siempre, porque Él es digno. La necromancia, en una definición, es la rama de la magia. Se le considera magia negra, porque aunque sea blanca o negra, como les decía, es la misma gata pero revolcada.
es magia y por lo tanto es del mundo ocultista. Esta consiste en la adivinación por medio de la consulta de las vísceras de los muertos. Se tomaban los órganos internos de un difunto y a través de estos órganos, vea la asquerosidad, se consultaba al espíritu del muerto en la antigüedad. ¡Ay, santo Señor! El día de hoy vamos a aprender algo. Tiene como fin la invocación del espíritu de el difunto. En el tiempo del Antiguo Testamento, la Biblia revela que el mundo estaba repleto en Israel, repleto de brujas, de hechiceros, de adivinos y de médiums. El mundo estaba tan infestado de este espíritu de brujería que llegaban a hacer todo tipo de prácticas oscuras. Era un mundo tenebroso. Entre estas prácticas se tenía lo que acabo de mencionar, la consulta a los muertos. La Biblia, dicho sea de paso, nos manda a no visitar los cementerios, porque mira, cuando a ti te cafetean, cuando te tamalean, ya nada más están tamaleando y cafeteando tu cuerpo, pero tu espíritu ya no está ahí, ya no estás tú ahí. Tú ya o fuiste directamente a la presencia de Dios o al infierno a hacerte chicharrón. Santo Dios. Aleluya. A uno de los dos lados, pero no hay frontera, no hay un limbo, no hay un purgatorio, no hay, bíblicamente no hay. Con todo el respeto se los digo, o te vas a la presencia de Dios o te vas al infierno. Por eso preparémonos, porque algunos, en una ocasión me dijo una viejita: hermano, ya mis arruguitas, ¿verdad? Ya me están colgando, me siento un poco, ya mal, triste. La viejita pues era evangélica, era cristiana ella. Yo le dije: hermana, sus arrugas, ¿sabe qué me dicen a mí? Que la inmortalidad en su vida está más cerca que nunca. Está a punto de inmortalizarse, bendito sea el Señor. Pero cuando usted vea esa señal en su vida, no deje pasar el tiempo. La vida pasa en lo que usted está con su celular, en Facebook y en todo este mundo, La vida pasa, la vida pasa. Tu niño está jugando al lado y tú metido ahí. La vida pasa, el niño crece apresuradamente y nunca estuviste con él, ¿verdad? Porque estás ahí metido. Gloria a Dios. Los amenes y los aleluyas se acaban en estos sermones. Terminan. Fuerte el aplauso al Señor. Muy bien, bendito sea el Señor. Entonces, en este mundo, el Creador lanza una advertencia al pueblo. Y ustedes en la ley de Moisés van a leer vez tras vez, una tras otra, mensajes de Dios como este. Atentos. Dios mandó a su pueblo alejarse de tales prácticas porque se podía abrir el mundo invisible demoníaco. Hay portales como la Ouija, por ejemplo, que puede ser un instrumento lleno, repleto, infestado de fetichismo, o sea, de presencia espiritual demoníaca. Puede ser un portal, puede abrirse una puerta al mundo invisible. Demonios pueden viajar en el espacio-tiempo, salir y poseer a las personas que practican estas cosas. También hay, les mencionaba otra vez, máscaras que fueron dedicadas a esto. Y escuchen, no estoy diciendo que una máscara tiene un demonio adentro. Lo que estoy diciendo es que el objeto está consagrado a los demonios. Y cuando alguien toca esos objetos o se dedica a esto, comienzan los movimientos paranormales, las actividades espirituales, y se provoca un caos en estos hogares. Por eso, cuide a sus hijos, ore por sus hijos, pida por sus familias, que nunca nuestros hijos vayan e investiguen o quieran curiosear entre este tipo de objetos, porque eso puede acarrearles grandes tragedias y maldiciones. Todo lo contrario, señores, nuestros hijos son los primeros que deben de estar en la iglesia, celebrando a Jesucristo, adorando a nuestro Señor, adorando su nombre, glorificándole. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso. Entonces, vean ustedes, Dios prohíbe estrictamente, porque Él no maquilla las cosas, Él no va a maquillar nada.
Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque antes lo sacrificaban en fuego a los demonios. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esta es palabra de Dios. Esta no es palabra hecha por una iglesia, por una rama del cristianismo, ni por pastores, ni por teólogos. Esto no lo escribieron los eruditos bíblicos. Esta es palabra de Dios. Esto salió directamente de la boca del ser sublime y poderoso de Dios. Entonces, yo no escribí la Biblia, esto lo dice Dios. Y Dios está diciendo, no consultes al adivino, no consultes a los muertos, no consultes la magia, porque sabe Dios que detrás de eso hay un mundo demoníaco que se esconde, hay espíritus malignos que quieren lo peor para ti porque te odian, te aborrecen. Ellos están ocultos detrás de todo, aunque te digan, mira, yo nada más te leo la mano, ¿verdad? Mira, esta raya, esta línea significa esto y lo otro. Aunque te digan lo que te digan, debes de tener mucho cuidado, porque se abren estos portales y los demonios pueden viajar en el espacio-tiempo y atarte, embrujarte, y su fin es llevarte a la muerte. Bendito sea el Señor para siempre. Consultar a los muertos era un pecado tan grande, y lo considero hasta la fecha, que Dios no solo mandó matar a la hechicera que lo hacía, sino que también mandaba expulsar a cualquiera de sus hijos que hiciere tales cosas. Vean, en Levítico 20, verso 6, se nos dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Este es Dios diciendo: si alguno de ustedes practica la brujería o va y consulta a un medium, yo mismo, dice Dios, me encargaré de cortarte de en medio de mi pueblo. La palabra de Dios es tan fuerte, alguien puede decir dura, pero a mí se me hace una palabra lindísima. Aunque me saque sangre, válgase la metáfora espiritual, aunque me duela en lo profundo, pero es la palabra de Dios que me va a dirigir y me va a guiar de una forma correcta. Es increíble, impresionante como dice el Señor: voy a poner mi rostro en tu contra y te voy a cortar de entre mi pueblo, porque lo que menos debe haber en el pueblo de Dios es este tipo de actividades de parte de sus hijos. Tú no puedes ir a consultar que el horóscopo, ¿verdad? Ya andan consultando y luego van a los diarios. Ya hoy en día me dijeron, no, pastor, ya dejes el periódico y esas cosas, todo está por internet. Y yo no sabía, pero hace tiempo andaba un diácono y consultaba todo este tipo de cosas. ¿Usted qué anda haciendo con esas consultas? Abra la Biblia y la Biblia le va a decir la voluntad de Dios para usted, para su familia, para sus hijos. Es la Biblia. ¡Aleluya! En Éxodo 22, 18, Dios mandó matar a la hechicera. Vean ustedes, Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás que viva. Esta es una sentencia tremenda de parte de Dios, porque lo que hace una hechicera en el mundo de los mortales es tratar de contactar el mundo del más allá. Y esta hechicera o medium o adivino, etcétera, etcétera, piensa que está contactando a un espíritu de algún difunto, de algún ser querido. Y nada, que los demonios, como les estuve enseñando la otra vez, son capaces del camuflaje. Ellos pueden, a través de una proyección de luz etérica, de su energía etérica, pueden proyectar un rostro, son capaces de proyectar una imagen con manos, con cuerpo, pueden imitar la voz de tu abuelita, ¿verdad? Con todo y el granito que tenía aquí en la nariz. Pueden hablar como un niño, pueden dirigirse como un jovencito, etcétera, etcétera. Y piensas que es un familiar, pero la realidad de todo esto es que es un espíritu demoníaco que habita detrás de aquel mundo espiritual y que quiere entrar a tu casa como el lugar.
Pero ¿cuántos desean la presencia de Dios? Además de todo esto, señores, hay una maldición, atentos, que cae inmediatamente en lo que tú consultas una bruja, un medium, un hechicero, adivino, etcétera. Hay una maldición inmediata que cae, se apodera de ti en ese momento. Y no es un mensaje para asustar. Repito, estoy en una serie por el mes de octubre para revelar lo que existe en el mundo espiritual, sobre todo en este mes. Mira, tú vas a ir a consultar, ve y consulta, ¿verdad? Lo que quieras. Pero recuerda que Dios está poniendo su mirada en ti. Y debemos de cuidarnos, porque lo único que vamos a traer es los divorcios, los problemas familiares. Y de por sí, ahora imagínense consultando este mundo ocultista. En la historia del cristianismo y del pueblo de Israel se creía, atentos, esta es la evidencia histórica, Esto es lo que la historia nos dice. Por ejemplo, yo no sé cuántos conocen al famosísimo historiador llamado Josefo. Levante su mano. Josefo, el historiador judío, bueno, varios hermanos, hasta un niño levanta la mano. El historiador Josefo, él fue un judío del siglo I después de Cristo. Este historiador dijo que el que había aparecido, atentos, el que se le apareció a la bruja de Endor y a Saúl fue realmente Samuel. Pero Josefo decía que aunque apareció el espíritu de Samuel, no había sido producto por causa de la bruja o de la medium de Endor, sino que había sido permitido por Dios. Entonces voy a poner estos fundamentos para que ustedes se den cuenta. Orígenes, también uno de los padres de la iglesia en la historia del cristianismo, declaró que la voz que se escuchó del fantasma de Samuel fue emitida por la misma bruja. Entonces podríamos pensar que Orígenes de alguna manera creía que Samuel, o el espíritu que estaba detrás, usó las cuerdas vocales de la medium para poder trasladarle un mensaje a Saúl. Ahora, muchos medievos creyeron que la bruja de Endor, con hechizos, invocó un demonio con apariencia de Samuel. Muchos de la era medieval. Entre ellos, pues hubo grande erudición en esos tiempos. Tanto Martín Lutero como Calvino, ambos creían que la aparición era del mismo fantasma del diablo. Entonces, fundamentando esto, hay discrepancia entre unos y los otros. Unos dicen que no era Samuel, sino que era un demonio disfrazado. Otros dicen que era realmente Samuel, que Dios había permitido la llegada del difunto profeta. Pero yo no sé cuántos conocen a Matthew Henry. Matthew Henry es un comentarista bíblico que él comentó toda la Biblia versículo por versículo desde Génesis, y creo finalizó hasta el libro de Romanos, si no me equivoco, o Hechos, y después otros eruditos siguieron su obra porque él murió antes de comentar toda la Biblia o de hacer un comentario de la Biblia. Matthew Henry creyó en su comentario que era Samuel realmente el que apareció en este acontecimiento. La traducción griega llamada Septuaginta, que fue la primera traducción griega del Antiguo Testamento, cita Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13, de la siguiente manera. Estoy hablando de la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta es la Reina Valera 1960. Si usted abre la Biblia, su Biblia va a decir un poco diferente a lo que la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, o llamada la de los 70, traduce así Primera de Crónicas 10:13. Así que Saúl murió por sus transgresiones, habiendo transgredido la palabra de Dios, no guardándola, porque buscó a una divina. Y escuche, y Samuel el profeta le contestó. La traducción griega del Antiguo Testamento de la que estoy hablando tiene mucho peso, porque es la primera Biblia que se traduce del hebreo al griego. Su traducción era tan fuerte que se le dio un carácter de inspiración muy especial por todos los escritores del Nuevo Testamento. O sea, tiene mucha autoridad para hablar esta Biblia. Por lo tanto,
Aquí la frase que dice, y Samuel el profeta le contestó. ¿Saben qué cómo está concluyendo la Septuaginta? Está concluyendo que realmente fue Samuel el que apareció en este evento con Saúl. Entonces esto da más base. En la Biblia también hay otro caso. El caso muy conocido es el que tiene que ver con Moisés. Moisés, atentos aquí, existió unos 1500 años antes de Cristo. ¿Cuántos? 1500. Antes de Cristo. Entonces la Biblia dice que Moisés murió, ¿correcto? De hecho, nuestro hermano Armando la otra vez estaba predicando sobre Moisés, y un excelente tema que dio. Pero escuchen esto, 1500 años de muerto. ¿Sabían ustedes que de una manera sobrenatural, de una manera increíble, fuera de todo razonamiento humano, Moisés 1500 años después de haber muerto, apareció vivo en la tierra de los vivientes? ¿Cómo fue posible esto? Vean ustedes, en Mateo capítulo 17, versículo 2 al 3, se nos narra esta historia. Es impresionante, la verdad. Mateo 17, 2 al 3. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si la Biblia dice que Moisés había muerto, y la Biblia dice y Jehová lo sepultó, ya di una enseñanza sobre eso hace ya tiempo atrás, sobre si Moisés murió o no murió, por ahí, y la busca en YouTube y la encontrará. Pero vean, lo impresionante del caso es que Pedro y los apóstoles lograron ver al difunto Moisés. Elías no puede considerarse como difunto, porque Elías fue trasladado vivo en cuerpo, alma y espíritu a la patria celestial. Cuando Elías es trasladado en el segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2, cuando él está siendo trasladado vivo, cuando él se eleva, es elevado por las bases del trono de Yahweh. Una de las columnas llegó, dice la Biblia, que entró un carro de fuego con caballos de fuego y separó a Elías de Eliseo, y Elías subió en un torbellino. La palabra torbellino es la palabra exacta que se utiliza para hablar de una de las bases del trono, porque hay 4 bases en el trono de Yahweh, tal como están viendo esas 4 luces, 4 bases que parecen remolinos inmensos de fuego mezclados con gloria, y Elías es absorbido por uno de esos torbellinos. En el momento que Elías atraviesa por un torbellino de esos, todas sus propiedades físicas son glorificadas, exaltadas, y su cuerpo queda glorificado, inmortalizado para habitar en la patria celestial. Gloria a Dios. En el caso de Moisés, Moisés sí muere, y la Biblia nos dice que Moisés muere. El detalle es, amados y amadas del Señor, que 1500 años después de su muerte aparece con Jesús y los apóstoles y los oyen hablar. Entonces Moisés tenía todavía el don del habla, el don del pensamiento, y todas estas cosas estaban activas en él. ¿Se fijaron? Entonces la Biblia nos dice que un muerto volvió a la tierra de los vivos, pero no fue a través de una divina, no fue a través de un medium, sino por permiso exclusivo del Dios Todopoderoso. Con esto quiero decirles que el medium no puede traer a un espíritu de algún difunto, por las siguientes razones. Muy bien, por las siguientes razones, y aquí es donde vamos a analizar de manera lo más pronto que se pueda este pasaje, para poder estar con nuestros jóvenes. Gloria a Dios. Cuando moría la gente, ¿para dónde iba? Tanto en el Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, no Nuevo Testamento, porque en los tiempos de Jesús, ¿a dónde iban los difuntos? Todos iban ¿a dónde? Al Seol o al seno de Abraham, ¿correcto? Entonces, atentos.
En la profundidad de la tierra, más de 6,000 kilómetros de profundidad, la tierra está completamente hueca. Pero la tierra posee un calor intenso, tremendo. Supera en grados a la superficie del sol. No estoy hablando del núcleo del sol, el cual tiene miles de millones de grados centígrados. Estoy hablando de la superficie del sol, o sea, de la primera parte del sol, pues la parte más profunda de la tierra todavía supera en calor esa área solar. Los muertos que no eran buenos, que eran injustos, pecadores, impíos, cuando morían en el Antiguo Testamento y hasta la fecha, iban y paraban a esa región de tormento llamada infierno. Pero vean ustedes, iban a ese lugar, pero los justos también que morían en el Antiguo Testamento iban a parar a ese lugar, pero estaban ubicados en otra cámara. Esa cámara era llamada el seno de Abraham. En ese lugar era un lugar de reposo temporal. Y así se nos dice en la palabra de Dios, Juan capítulo 3, verso 13. Cuando Cristo viene al mundo, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Con esta afirmación, el Hijo de Dios quiere decir que antes de él nadie había subido al cielo después de morir. Todos iban al Hades, también Seol, llamado así. Los buenos a un lugar llamado Colpos o el seno de Abraham, y los otros al Sheol o al infierno, llamado el lugar de tormento. Si usted abre la palabra de Dios conmigo rápidamente, en Lucas capítulo 16 y verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice al cielo, sino al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estos espíritus, tanto de Lázaro y del rico, fueron llevados al mismo lugar, pero separados cuando estaban abajo. Unos llegaron al Colpos, en este caso Lázaro llega al Colpos, y el otro espíritu del rico llegó a los tormentos eternos. Se podían ver, pero una gran cima, una caverna, un abismo tenebroso los separaba, y no podían pasar aquellos espíritus del lado del tormento al lado de paz y tranquilidad donde estaban los otros justos. No podían, porque esto los imposibilitaba. Esta línea, esta caverna que le tenían tanto pavor, no podían cruzarse entre ellos. Unos estaban en descanso y en paz y en tranquilidad temporal, y los otros en un tormento. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Por lo siguiente. Miren, en el verso 24, de ahí mismo de ese capítulo, se nos dice que los espíritus impíos no podían salir de ese lugar una vez que entraran. Entonces él, en el verso 24, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes, atentos, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben qué está diciendo Cristo con esta historia real? Lo que está diciendo Cristo es que los muertos, los espíritus tanto de los muertos impíos, están imposibilitados, una vez que entran ahí, de salir a la tierra de los vivos o de ir con los justos. No pueden los difuntos volver a salir del infierno una vez que entran. Pero esto sucede en el tiempo de Cristo. Bendito sea para siempre. Cuando llega Cristo,
atentos, todavía el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis no está escrito. ¿Estamos en lo correcto? Ahora, el Antiguo Testamento, el canon o todos los libros del Antiguo Testamento se escribieron y se logró cerrar el canon como en el siglo segundo antes de Cristo. O sea, antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, apenas estaba cerrando el Antiguo Testamento. Esto quiere decir, señoras y señores, que el acontecimiento en Samuel, en ese tiempo, el canon, la autoridad bíblica antiguo testamentaria todavía no estaba cerrada, y había grandes posibilidades de que el espíritu de un justo pudiese volver al mundo de los vivos por voluntad de Dios. Vean la fuerza autoritaria que tiene la Biblia. Santo Dios. Fuerte al Señor, por favor, ese aplauso. Si a usted se le está haciendo complicado comprender un poco la enseñanza, va a YouTube y también la puede volver a escuchar ahí con más calma y hace sus apuntes, ¿ok? Porque aquí no tengo, ¿verdad? Casi el tiempo y tengo que ir un poquito así. Gloria a Dios. Ahora, las dos posturas que más se manejan es los que no creen que era Samuel y los que sí creen que era Samuel. ¿De qué parte está el lado Pastor Montaño, verdad? ¿Cuál es la postura a la que yo me adhiero? Bueno, lo voy a dejar ver en lo que estoy enseñando. Pero atentos. 5 razones posibles por las cuales esta aparición no era un demonio disfrazado de Samuel. 5 razones les voy a dar posibles por las cuales creo que este caso no era un demonio disfrazado de Samuel. Número 1. El Espíritu Santo, ¿quién? Espíritu Santo. Quien inspiró la Escritura, utiliza 6 veces el nombre de Samuel en el texto sagrado para confirmar la veracidad de su persona. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el autor y el que inspiró la Sagrada Escritura. Con esto quiero decirles que el escritor del libro de Samuel, el capítulo que leímos, no lo inspiró, ¿verdad? El escritor físico, ni tampoco fue producto de la imaginación, sino que es obra directa del Espíritu Santo, quien nos está narrando una historia impresionante. Y el Espíritu Santo es el que usa hasta 6 veces el nombre de Samuel. Atentos. En el versículo 11, primero dice: hazme venir a Samuel. Estas son palabras de Saúl, claro, pero la inspiración es del Espíritu Santo. En el versículo 12 dice: y viendo la mujer, ¿a quién? A Samuel. Atentos, y viendo la mujer a Samuel. No dice: y viendo la mujer a un demonio disfrazado de Samuel. Cuando usted lee así la Biblia y dice: y viendo la mujer a un demonio disfrazado de Samuel, usted le está añadiendo la Escritura. Porque la Biblia no dice: y viendo la mujer a un demonio disfrazado de Samuel. No dice así la Biblia. Y no podemos aplicarle palabras que la Biblia no tiene. El Espíritu Santo está diciendo: y viendo la mujer a Samuel. ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo. Y en los labios del Espíritu Santo se mencionó Samuel. Esta es una autoridad muy fuerte para uno como predicador o intérprete de la Biblia, porque nos dice inmediatamente que era la persona o el espíritu de Samuel. Verso 14: y Saúl entendió que era Samuel. Ahora aquí hay una base para los que dicen que no era Samuel, porque dicen: Saúl fue el que entendió. Puede ser que Saúl fue el que entendió que era Samuel, pero también el Espíritu Santo vuelve a mencionar a Samuel. Porque el texto no dice: Saúl entendió que era Samuel, pero no era Samuel, sino un demonio disfrazado de Samuel. No dice así. El resto, como usted lo interprete, será muy su interpretación personal. Pero el texto, al pie de la letra, así como está, de forma literal, el Espíritu Santo nos está diciendo de nuevo que era Samuel. En el verso 15 se nos dice, vea cómo dice, verso 15: y Samuel dijo a Saúl.
No dice, y un demonio dijo a Saúl. Un demonio disfrazado de Samuel dijo a Saúl, sino que dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? De nuevo, señores, el Espíritu Santo utilizando el nombre del profeta Samuel. En el verso 16 se nos dice, y Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Verso 16, se nos vuelve a mencionar el nombre de Samuel. Verso 20, y Saúl tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y hay otra donde el Espíritu Santo hace mención de Samuel, pero de forma implícita. No la tengo aquí, si no serían 7 veces las que el Espíritu Santo mencionó el nombre de Samuel. Entonces, la primera razón por la cual razonable, usted puede afirmar que era el siervo Samuel trayéndolo desde el inframundo o del mundo de los muertos justos a la tierra, es por esta primera razón, porque el Espíritu Santo utiliza hasta 7 veces, una implícita, el nombre de Samuel. Es increíble. Número 2, la razón número 2, o la segunda razón, el espíritu en cuestión reprende a Saúl por su pecado y no cambia el discurso. Atentos. En el verso 16, el espíritu que viene del invocado o como estamos diciendo, traído por Dios, en el verso 16 dice, Jehová se ha apartado de ti y es ahora tu enemigo. Yo pregunto a ustedes con toda sinceridad, ¿acaso los demonios pueden reprender el pecado? ¿Que no están del lado del pecado? Porque afirmar que este era un demonio es decir que hay demonios tan buenos que reprenden el pecado. No, vean cómo el Espíritu dice, así lo aclara, Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Estas mismas palabras fueron dichas por Samuel, el profeta, cuando estaba en vida. Los demonios no hacen esto, señores. Los demonios, todo lo contrario, te incitan a pecar, te tientan para pecar y terminan involucrándote en el pecado. Un demonio jamás va a reprender con la verdad. Y este espíritu traído del más allá, sí reprende nuevamente a Saúl por su desobediencia y pecado. Esto es increíble. Verso 17. Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Esta es una confirmación que el espíritu del profeta Samuel hace de nuevo. Dios no iba a cambiar sus palabras porque le dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. O sea, vengo desde el más allá, no a predicarte otra cosa. Vengo a decirte lo mismo. Eres desobediente, estás en pecado y por eso Dios te ha abandonado. Un demonio no hace eso. Bendito sea el Señor. Si hubiera sido un demonio, modificaría estas palabras ofreciéndole algún tipo de perdón. Mira, has pecado, pero ok, como has estado orando, pidiéndole a Dios a través de sueños, de profetas, etcétera, ahora Dios me ha enviado para decirte, tus pecados te son perdonados. Y nada, esa sería una confusión tremenda. Sin embargo, se nos aclara contundentemente que vuelve a reprenderlo. En el verso 18, atentos, verso 18. Estoy en 1 de Samuel, Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira. Esto está tremendo. Tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira. Un demonio jamás, vuelvo y repito, reprenderá de esta manera. Tercera razón por la cual parece que este era realmente Samuel. La profecía del supuesto espíritu que estamos analizando de Samuel, la profecía que da es precisa y exacta. Los demonios no conocen el futuro. ¿Quién conoce el futuro? Solo Dios. Otra vez, usando el espíritu de Samuel, vuelve y da una profecía muy fuerte. Vean en el verso 19 la profecía que da este espíritu que vino del más allá. El espíritu profetiza por inspiración especial y le dice a Samuel: y Jehová entregará, vea cómo profetiza, a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y escuchen,
y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Alguien ha dicho que estas palabras que dijo este espíritu son confusas, porque le está diciendo el espíritu a Saúl: mañana tú estarás conmigo. Sí, la gente dice: este espíritu estaba mintiendo porque Saúl estaba en pecado, no podía ir al lugar donde estaba Samuel. Correcto, hablar del mismo lugar conlleva estar en el Seol ambos, solo que uno en un cuarto y el otro en otro. Entonces no se contradice el texto sagrado, todo lo contrario. Afirma claramente, pero lo que quiero rescatar aquí es que el Espíritu está profetizando: mañana estaréis conmigo. ¿Saben qué le está diciendo? Vas a morir mañana y estarás aquí. Un demonio es imposible que conozca el mañana. No existe criatura en este universo, ni los serafines, ni los querubines, ni los arcángeles, ni los ángeles, ni los dominios, ni las potestades, ni los tronos, ni los 24 ancianos, ni la iglesia, ni hombre alguno que conozca el futuro. El único que conoce el futuro es el Creador. Y se nos dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro. Dios está manejando la naturaleza del tiempo para decirte a ti y a mí que el tiempo pasado y futuro son inaplicables a su ser y a su esencia, sino que Él, toda la deidad, toda la divinidad, todo lo que es Dios se compone de esto: yo soy. No dijo yo fui ni yo seré, dice a Moisés: yo soy. Esa expresión quiere decir: soy el eterno presente, porque el pasado y el futuro son historia delante de Él. El tiempo no se le aplica y solo Él puede conocer lo que es el mañana como conoció el pasado remoto. Bendito sea su nombre. Fuerte el aplauso si es para el Señor, por favor. Para seguir avanzando, la palabra hebrea para mañana, atentos porque aquí puede ser clave. La palabra hebrea, makhar, para mañana, aquí puede significar el día siguiente, o atentos, en los acontecimientos que van a suceder inmediatamente después o en el momento de la visita que hace Saúl a la bruja de Endor. O sea que makhar en hebreo indica que mañana estaréis conmigo. Lo que está diciendo: a partir de este momento, vean cómo es la maldición, después de este momento, por la consulta a esta medium, por tu desobediencia, a partir de este momento te espera la muerte. O sea, estás a punto de morir y estar aquí abajo también. Sin embargo, algunos se basan en la idea de que tuvieron que pasar 3 días, o sea que el Espíritu Samuel dijo: mañana estaréis aquí. Y hay unos que han dicho: pero pasaron 3 días. El Espíritu Samuel se equivocó, por lo tanto no es Samuel. Pasaron 3 días. Muchos han dicho eso y se basan ahí para decir: no era Samuel. Samuel no se hubiera equivocado si estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué creen, amados y amadas del Señor? Los que afirman esto no se dan cuenta que los capítulos en el libro de Samuel no están cronológicamente así. No quiere decir que capítulo 28 es primero, luego después el capítulo 29 y luego el capítulo 30. Cronológicamente no están acomodados de manera correcta. Lo cual indica que mientras Saúl estaba ahí, la guerra y todo ya estaba aconteciendo. Cuando él sale y se incluye en la guerra, Saúl fue muerto al siguiente día juntamente con sus hijos, tal como la profecía lo había indicado.
Por lo tanto, parece ser que esta tercera razón nos dice que era Samuel y no otro espíritu que vino del más allá. Y número 4, la bruja de Endor quedó asombrada por algo que jamás había visto. En el versículo 12, vean ahí con sus ojitos, ¿verdad? Bonitos, vean ahí el texto, con sus ojos verdes de alemán. En el verso 12 dice: y viendo a Samuel, clamó en alta voz. La medium, la bruja, se asustó. No podía creer, en base de ese espanto, lo que había venido del más allá. Alguien, si ella hubiera realmente traído a los muertos del más allá, nunca se hubiera espantado, nunca se hubiera asustado, sino que hubiera tenido la experiencia suficiente de tener esa, ¿verdad?, oportunidad de traer espíritus del más allá. Pero ¿por qué se espanta la bruja de Endor? Se espanta precisamente por eso, porque nunca en su vida, en su existencia, había visto tal cosa. Por eso comencé diciendo que este pasaje en la Biblia es único en todas las Sagradas Escrituras. Lo difícil aquí es, y también para un servidor, es ver cómo en ese hogar de la bruja de Endor es donde acontece esto. Y tengo algunas opiniones sobre del por qué se escoge la casa de la bruja de Endor para que venga el espíritu de Samuel. Pero voy a aclarar, no porque la bruja invocó: Samuel, ven del más allá y preséntate. No, porque el texto nos dice en el verso 12 claramente: y viendo a Samuel, porque Saúl le había dicho: tráeme a Samuel. Y cuando la bruja apenas se va a preparar, ¿verdad?, para empezar a echar su orégano allí al caso, la lechuga, cuando empieza ahí a moverle al caso, exacto, cuando apenas se está preparando, cuando apenas iba a hacer eso, dice: y viendo a Samuel, quedó sorprendida, porque nunca había acontecido tal cosa. Ella solo traía demonios para engañar a la gente, y esa era su función. En el verso 12, aquí la bruja no hace nada para que venga el espíritu Samuel, no hace nada. Contrario a los medium de hoy, ¿no?, que hacen sus rituales, etcétera, etcétera, y supuestamente traen un difunto. Bueno, vamos para adelante. Verso 13. La bruja se dio cuenta aquí que era el espíritu de Samuel cuando le dice a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. O sea, este sí es Samuel que ha venido por tu causa. Y ella nunca lo había visto. En el verso 14, un hombre anciano, dice la bruja, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Esta era la forma como Samuel se vestía. ¿Recuerdan su historia en vida? Así era. Parece que Samuel tuvo que aparecer con su manto por dos razones que yo he sacado. La primera es que el manto era el mismo que Saúl había rompido, rasgado, y que había sido símbolo del reino que le sería quitado. Samuel aparece en esa forma de manto para que vea Saúl: tú rasgaste este manto, tu reino sigue y seguirá siendo de David. O sea, has perdido el reino. Por eso aparece. La segunda que yo noto aquí, la segunda opinión, es que apareció así Samuel para que Saúl entendiera que era Samuel y no era otro, que podía, además, no habría demonio que imitara el manto sagrado del gran profeta, juez y sacerdote Samuel, porque era un manto únicamente hecho para él. Bendito sea el Señor. La quinta razón, ya vamos aterrizando el avión. La quinta razón: el caso de Samuel fue único en toda la Biblia y fue por el permiso de Dios y no de la bruja de Endor. Dios envió a Samuel. El hecho de que esta medium aquí se espantara nos indica claramente que ella nunca había visto un muerto volver del más allá. Pero escuche, aquí vamos concluyendo. Este acontecimiento ocurrió casi 1500 años, casi 1000 años antes de Cristo. Esto significa lo que les decía al principio, que el canon judío de la Biblia hebrea, la Tanaj,
no había sido cerrado todavía. Ya estoy concluyendo. El canon se cerró en el siglo II antes de Cristo. El Antiguo Testamento quedó cerrado. Para los que no saben qué es esta palabra, es que una vez que se dijo cerrado, para darles una opinión, desde Génesis a Malaquías, cerrado, quiere decir que no se puede añadir otro libro más. Todavía no estaba cerrado en tiempos de Samuel. Entonces, había posibilidades de que Dios todavía permitiera el regreso de un espíritu de los justos a la tierra sin que él violara su palabra. Porque Dios hubiera violado su palabra que decía no consultarás a la medium. ¿Saben cómo lo hubiera violado? Si Dios hubiera utilizado a la medium. Ahí Dios hubiera contradicho su palabra de no consultar a los medium, porque él mismo estaría usando a una bruja o a una medium para traer un espíritu. Ahí contradeciría su palabra, pero no fue así el caso, sino todo lo contrario. Antes de esto, Dios muy bien pudo permitir que Samuel volviera del más allá para darle el mensaje final a Saúl. La maldición cae sobre todos aquellos que consultan la brujería, la hechicería y todo este tipo de actividades demoníacas. ¿Saben qué le pasó a Saúl? Terminó muerto. Pero en el momento que él atraviesa la puerta de la bruja de Endor, desde ese instante una maldición cayó sobre él. En conclusión, no consulte al adivino, no consulte la brujería, apártese de todo ese tipo de actividades porque solamente le van a traer malestares. Yo he estado en hogares, he estado en casas, me llegaron a llamar para orar por endemoniados, por endemoniadas, y la mayoría de estos hogares concuerdan en que lo que han introducido a sus hogares ha sido del mundo espiritual demoníaco.